Una vez abierto Retrospect, podemos iniciar un backup inmediato. En la parte superior izquierda pulsamos sobre Copia de seguridad. Se abrirá la ventana de información de copia inmediata, donde podremos elegir nuestra fuente. Pulsamos sobre Orígenes y en la ventana de selección de Orígenes podemos elegir nuestro disco local C, podemos elegir Mi PC o también podemos elegir Mi PC y clientes de copia que pueden existir en nuestra red. También podemos seleccionar el disco C, hacer clic sobre su volumen y elegir una carpeta específica en el disco, definiéndola después como si fuera otro volumen. Una vez seleccionada la carpeta que deseamos incluir en nuestra copia de seguridad, podemos pulsar Aceptar y proceder con la selección del destino. Lo que nos lleva a un asistente de creación de conjunto de copia. Pulsamos Siguiente y obtendremos una lista de posibles tipos de conjuntos de copia. Disponemos de cinta, para unidades de cinta compatibles, disco, para cualquier disco duro externo, sistema RAID o disco extraíble, óptico, para unidades de CD o DVD, y archivo, usado también para discos duros. En este ejemplo seleccionaré óptico, y después pulsaré sobre Siguiente. Se mostrará el nombre por defecto, que es conjunto de copia A. Usaremos dicho nombre por defecto y pulsaré Siguiente. A continuación tenemos la opción de añadir seguridad al conjunto de copia. Podemos encriptar la copia con encriptación SimpleCrypt, DES, AES o simplemente con una contraseña. En este ejemplo no usaremos encriptación. Si lo hiciéramos tendríamos que indicar una contraseña y confirmarla. Esto encriptaría los datos en un medio de copia, ofreciendo seguridad al usuario. Seleccionaré Ninguno y pulsaré sobre Siguiente. Después nos preguntará dónde deseamos guardar el archivo de catálogo. El archivo de catálogo es un índice de todos los datos que irán en la copia de seguridad. En este caso particular usaremos la ubicación por defecto en Mis documentos. Pulsaremos Siguiente y después podremos pulsar Finalizar. Seremos dirigidos a la ventana de selección de conjuntos de copia, donde podemos elegir el que acabamos de crear y hacer clic en Aceptar. Ahora nos encontramos en la ventana de copia inmediata. Nuestro origen es la carpeta del y nuestro destino el conjunto de copia A. Copiaremos todos los archivos con la opción de verificación activada. Si hacemos clic sobre Copiar, Retrospect antes de nada se preparará para la copia de archivos abiertos. Retrospect ofrece copia de seguridad de archivos abiertos en Windows XP, Windows 2000 y Windows NT. Con Windows XP, Retrospect usa las API Shadow Copy, facilitadas por Microsoft. Retrospect mostrará una ventana de diálogo pidiéndonos insertar el medio de destino correspondiente. Esta ventana puede crear cierta confusión al usuario, y es muy importante leer con atención lo que nos pide hacer. En este caso nos indica seleccione un nuevo disco, se llamará 1 conjunto de copia A. En la mitad inferior de la ventana nos indica que la unidad de destino está vacía, sin disco. Si insertamos un disco en blanco, Retrospect cargará dicho disco, cerrará la ventana y comenzará la copia de los datos en el disco. Después de haber copiado todos los archivos al disco, Retrospect hará una comparación byte a byte para verificar que los archivos se copiaron correctamente. Si existe algún problema durante la copia, seremos informados convenientemente. Como podemos ver, Retrospect está ahora copiando los datos. Durante este proceso de copia de seguridad, también se actualizará el archivo de catálogo, para que el listado refleje los nuevos archivos y carpetas salvados. Además, se tomará una instantánea de los datos de origen. Básicamente, tomará una instantánea del disco desde el que estamos copiando, para facilitar la restauración más adelante. Podemos pensar en la instantánea como si se tratara de una fotografía de todos los datos en el disco de origen, en el momento exacto de la copia de seguridad.
Ahora veremos a Retrospect pasar a la fase de comparación de la copia de seguridad. Una vez finalizada la copia, se compara también la instantánea creada y después confirmará que ha terminado. Si vamos a la pestaña Historial en el monitor de actividad, podemos ver un nuevo registro con la información correspondiente al backup que acabamos de realizar. Nos indica las carpetas que han sido copiadas, que han sido comparadas y confirma si la copia fue realizada con éxito. También nos muestra algunas cifras de rendimiento. Sigamos adelante cerrando esta ventana y regresemos a la ventana de copia de seguridad inmediata. La copia de seguridad inmediata recordará la configuración que usamos previamente. Retrospect dispone de otra opción llamada presentación previa. La presentación previa nos muestra un listado de todos los archivos y carpetas que se encuentran en el origen. Haciendo control clic sobre el símbolo menos, Retrospect expandirá la vista para listar todo el contenido. Los diamantes junto a los nombres de archivo indican que esos archivos ya han sido copiados y no necesitan de una nueva copia de seguridad. Las marcas de verificación indican los archivos que hemos seleccionado. Voy a continuar pulsando en aceptar y si nos fijamos en la vista general de resumen, la presentación previa nos indica que tenemos 173 archivos y que no es necesario copiar ninguno. Eso es debido a que la copia de seguridad acaba de ser realizada y Retrospect ha examinado el nombre y tamaño de los archivos, la fecha y hora de su creación y su última modificación para saber si deben ser salvados de nuevo. Vamos a continuar ahora con un origen diferente, para que podamos ver qué pasa cuando los datos no han sido salvados. Vamos a hacer clic en subvolumen de nuevo, vamos a seleccionar el directorio Windows y vamos a definirlo como un subvolumen. Pulsamos en aceptar. Retrospect escaneará el directorio de Windows para identificar los archivos y carpetas contenidos en él y que necesitan ser salvados. Como podemos ver, necesitamos copiar 1,6 GB porque dicho directorio nunca ha sido copiado. Si pulsamos en presentación previa, podemos ver que solo muestra marcas de selección y no diamantes. Esta es la muestra de que todos esos archivos deben ser copiados. También puedo seleccionar archivos con el botón derecho del ratón y ver así las propiedades. Retrospect nos muestra la información del archivo seleccionado. En la esquina superior nos indica que hemos marcado alrededor de 10.000 archivos. Voy a cerrar la ventana y podemos ver que Retrospect necesita copiar el 100% de los archivos. También puedo ir a Orígenes y hacer una selección múltiple, manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas. Al pulsar Aceptar, nos va a mostrar ambos orígenes. Nos indica que tenemos la carpeta Dell y la carpeta Windows. La cantidad a copiar es 1,6 GB, en lugar de 1,7, porque algunos de estos datos ya han sido salvados. Iniciemos de nuevo la copia de seguridad pulsando sobre Copiar. Retrospect se preparará para la copia de archivos abiertos y mostrará la ventana de petición de medios, ya que hemos quitado el medio anteriormente. La primera vez que hicimos un backup al conjunto de copia A, copió todos los archivos. La segunda vez que hacemos un backup al mismo conjunto de copia, copiará solo los archivos nuevos o modificados. La primera vez que hicimos el backup al conjunto de copia A, lo hizo sobre un medio en blanco. Este medio en blanco fue llamado 1 conjunto de copia A y continuará siendo usado hasta que se quede sin espacio. Una vez se llena dicho medio, nos pedirá un segundo disco, que será llamado 2 conjunto de copia A. Como podemos ver en esta ventana, Retrospect nos pide que insertemos el primer miembro del conjunto de copia llamado 1 conjunto de copia A. Si insertáramos un disco distinto, la ventana de petición continuaría igual hasta que insertáramos el medio correcto. En este caso, vamos a reinsertar el medio 1 conjunto de copia A y así la ventana se cerrará y comenzará a copiar los datos. Como vemos, Retrospect nos informa de que la primera carpeta será copiada muy rápidamente y comenzará con la segunda carpeta. Nos indicará si nos encontramos en la unidad 1 o 2, el disco 1 o 2 o la carpeta 1 o 2. Ahora ha pasado a la carpeta 2 de 2, por lo que puede comenzar a copiar esos datos. Voy a parar la operación, ya que no necesitamos completarla para esta demostración.
Al pulsar el botón Detener, me pide confirmación para interrumpir el backup. Después de finalizar el backup, vamos a volver a la ventana de copia inmediata y ver la presentación previa, que una vez más nos muestra la lista de archivos y carpetas que necesitan ser salvados. Los elementos con diamantes ya han sido copiados y los elementos sin diamantes quedaron pendientes de copia. Si cerramos la lista de archivos y carpetas, podemos también pulsar sobre este botón llamado Selección. La selección nos permitirá fijar criterios de selección de archivos. Podemos filtrar la copia, por ejemplo, para documentos o documentos de Office, o archivos de música, películas, etc. Disponemos de una gran variedad de filtros disponibles. Si nos dirigimos a Opciones, vemos que tenemos diversas opciones. Una de ellas es la copia normal y la otra es la copia de reciclaje. Una copia normal salva únicamente los archivos nuevos o modificados desde el último backup realizado. La copia de reciclaje borra por completo el backup y comienza desde cero, como si nunca antes se hubiera hecho el backup. Veamos un ejemplo. Aquí Retrospect indica que necesita copiar 1,7 GB. Si vamos a Opciones, cambiamos a copia de reciclaje y pulsamos Aceptar, nos indica que el 100% de los datos necesitan ser copiados. Podemos dar marcha atrás, volviendo a Opciones, seleccionando copia normal y pulsando Aceptar, y ahora vemos que algunos datos ya han sido copiados y otros no. Bajo las opciones también tenemos la posibilidad de desactivar la verificación, lo que anularía la comparación byte a byte después de la copia. También disponemos de la opción de compresión de datos. La compresión de datos permite ahorrar espacio en el medio de destino. Esta opción será ignorada si utilizamos un dispositivo de almacenamiento con compresión por hardware. Solo aprovecharemos esta ventaja al usar CDs o discos duros para la copia de seguridad. Si vamos a más opciones, tenemos opciones para la comparación. La comparación es usada por Retrospect para saber si los archivos son nuevos o han sido modificados desde la última copia realizada. Si dejamos los valores por defecto, veremos que 1,6 GB necesitan ser copiados. Si vamos a Opciones, más opciones y desactivo la comparación, Retrospect nos informa de que el 100% de los datos necesitan ser copiados. Lo que hará será añadir estos datos al final del medio de grabación, es decir, no borrará el medio de grabación. Sin embargo, la copia de reciclaje siempre borra el medio de grabación y comienza desde cero, sin utilizar la comparación de archivos. Las opciones predeterminadas por defecto activan las dos opciones superiores. Si seleccionamos la opción inferior, Retrospect tendrá en cuenta la ubicación de los archivos. Normalmente, si existen dos archivos idénticos en dos discos duros distintos, Retrospect únicamente salvará una versión del archivo. La instantánea registrará dicha concurrencia de archivos en ambas ubicaciones para así poder restaurarlo más tarde en la primera o en la segunda unidad. Si activamos dicha opción inferior, Retrospect tendrá en cuenta la ubicación y copiará o restaurará el archivo en ambas ubicaciones. La segunda vez que se realice la copia de seguridad de estos archivos, no necesitará copiarlos, al haber sido ya añadidos anteriormente al medio de copia, y continuar usando los criterios de comparación, ya que están las dos opciones superiores activadas.